Dale. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Hola Pablo, un gusto estar acá. No, un placer para nosotros desde el Circo de la Vida contar con vos en estas condiciones de la virtualidad. Sí, sí, exacto. Extrañas, estas condiciones extrañas. Sí, tal cual. Vos sabés que me interesaba ante todo, bueno, yo le anticipaba a la audiencia de quién se trataba el invitado que íbamos a tener hoy y en algún punto quería aprovechar esta posibilidad de arrancar hablando eh, del lugar que está teniendo el psicoanálisis o el lugar que le están dando los psicoanalistas al psicoanálisis en esta pandemia y en algún punto en qué posición estamos hoy para pensar el trabajo, digamos. Sí, yo creo que es un momento mucho más para pensar que para apurar saberes, ¿sí? Y lo que yo escucho de muchos colegas, especialmente de muchos muy conocidos, es una necesidad de satisfacer al público y apurar saberes, que lo que hacen es pensar lo nuevo con categorías viejas, ¿sí? Pensar lo inédito con categorías que no son las adecuadas, ¿sí? Yo creo que es algo, Franco Ingracia lo decía en una nota publicada hace poco, es algo que le pasó a toda la intelectualidad en general. En el psicoanálisis el problema aparte es que venimos de una tradición muy fuerte, donde el psicoanálisis hegemónico tiene un fondo dogmático muy fuerte, digamos, es decir, tiene una gran parte del psicoanálisis tiene una incapacidad enorme para poder discutir las categorías que utiliza en función de las novedades que presenta la práctica. Este, eh, Y me parece que esto se notó mucho en este tiempo, digamos. Hubo un saber muy express, muy apresurado, muy preta porté, digamos, ¿sí? Eh, que intentaba saciar, ¿sí? Un mercado de público, un mercado de escuchas, ¿sí? Al mismo tiempo yo creo que evidentemente esto tiene una función. Yo siempre pienso, a mí me divierte muchas veces escuchar a los estudiantes de psicología. Los estudiantes de psicología eh, ni bien ingresan a la lógica de de la forma en que se transmite el psicoanálisis en reglas generales, ¿no? En los distintos estamentos. Y están formados en un principio, sobre todo en los primeros años, en torno a un conjunto de principios universales, de verdades inamovibles, muy simples, omniexplicativas, que no explican nada, pero que dan la sensación de que explican todo. Y creo que esto suele ser un reaseguro contra la angustia de no saber. Nuestra práctica es muy angustiante. A mí me gusta, digo siempre, hasta yo doy clase en los últimos años y en el posgrado. Entonces estoy ahí en el momento donde, que me pasó a mí, ¿no? Donde la práctica te caga a palos, ¿sí? Donde la práctica te golpea, donde te das cuenta que no sabes nada, y ahí tenés dos opciones, o aferrarte al dogma e imponerle al paciente tu verdad, con lo cual, digamos, estamos en serios problemas, o aceptar, digamos, que nada, poder empezar a permeabilizar la teoría en torno a la práctica. Yo creo que se notó mucho, quedó muy en evidencia, digamos, la respuesta dogmática de muchos colegas. Esto produjo en los colegas jóvenes muchísima angustia, porque en realidad la angustia, a mí me encantó esto, porque digo, bueno, evidentemente hay otra cosa que está circulando. Me llamaron muchos colegas, yo trabajo mucho, doy muchas supervisiones, y ninguno me decía, che, ¿qué hago? O ¿cómo se resuelve esto? O me decían la angustia, me decían, realmente estoy bastante perdido por momentos, tengo algunas ideas, pero en realidad lo que los angustiaba es la tensión entre lo que ellos percibían y el saber de muchos popes, donde se suponía que tenían que saber, donde se suponía que se les explicaba cómo tenían que hacer las cosas y en realidad no funcionaba. Eh, a mí esta angustia y estas preguntas de muchos colegas jóvenes me resulta absolutamente auspiciosa, porque finalmente me da la sensación de que frente a una situación absolutamente inédita, y finalmente la práctica a otra escala, por supuesto, pero siempre inédita, porque cada paciente es diferente, ¿no? Finalmente lo que tienen ganas de hacer muchos colegas jóvenes, por lo menos aquellos con los que yo estoy en contacto, es pensar y no apresurar saberes. A mí me parece absolutamente fecundo y me parece que auspicia un futuro interesante para el psicoanálisis. En ese punto es un momento para pensar, no para saber demasiado. ¿Sí? Todo saber demasiado acabado, todo principio demasiado general y demasiado empaquetadito que tengamos en este momento es forzado. Es forzar lo nuevo leído con lo viejo, digamos. Y puede sonar bonito, pero en realidad es poco ajustado para pensar y transformar la realidad. Finalmente, que es lo que hacemos en la práctica. A mí me parece que es un momento ideal para pensar. Esto no tiene tanto que ver, pero lo quiero decir porque en realidad estaba dando vueltas con esto. Me di cuenta por algo que escucho en mis analizantes, en mis pacientes, que
en realidad, por lo que me pasa a mí, que el aislamiento, al trastocar todos los fundamentos de nuestra vida cotidiana, los puso en evidencia. Yo tengo la sensación de que, como si hubieran levantado la tapa y vemos cómo funciona el motor, ¿sí? No es mi caso porque yo veo un motor y para mí es lo mismo que ver, ¿sí? Es algo absolutamente inaccesible. Pero para alguien que sabe decir, funcionaba así, ¿no? Esa es la sensación que yo tengo. Y esto no quiere decir que sepamos más, quiere decir que algunas cuestiones se empezaron a quedar en evidencia y tenemos que empezar a pensar cuestiones que siempre estuvieron naturalizadas y por ende no las pensamos, ¿sí? Hay algo que yo lo he planteado, mucha gente lo ha planteado, pero ahora quedó como con mucha potencia. Yo me di cuenta hasta qué punto el principio, el imperativo de productividad rige nuestras vidas. Y es absolutamente universal. Eso que nos invita a un hacer productivo, nos impone un hacer productivo. Se supone que en la pandemia tenemos que hacer como si la vida siguiera, como si tal cosa, ¿sí? Como si nada hubiera cambiado, solamente que estamos en nuestra casa. Y si tenemos mucho más tiempo libre, que lo tenemos que aprovecharlo para hacer cosas importantes, para hacer cosas productivas. En mi caso, que me dedico a la cuestión, a pensar y a analizar, bueno, tengo que estudiar, leer o escribir, terminar mi tesis, etc. A mí el imperativo, el mandato de productividad me resulta muy potente, porque es muy maldeable, muy versátil. Para algunos, inclusive algunos analizantes míos, el tiempo, lo productivo es hacer dinero, básicamente. Todo lo que es productivo es lo que hace dinero. No es mi caso, yo ideológicamente estoy en otro lugar. Pero bueno, yo me siento culpable si miro una tesis pasatista, te lo confieso, ¿sí? Una tesis, una serie, mirá el lapsus, una serie pasatista. No que me siento culpable, pero digo, tendría que estar haciendo otra cosa, ¿no? Yo digo, de izquierda o de derecha, donde estemos posicionados, el imperativo de productividad es muy potente y muy poderoso. Lo que yo me vengo preguntando es qué es lo productivo finalmente, siendo tan versátil. Yo creo que hay un punto donde Foucault, que, bueno, era un genio, y todos sabemos que era un genio, que era un tipo superior, un tipo diferente, y yo creo que el neoliberalismo son las 1.500 millones de variables o infinitas variables del texto sobre la biopolítica de Foucault, que percibió algo esencial, que redujo una frase que circuló mucho, pero que es muy profunda, lamentablemente se transformó en eslogan, que es empresario de sí mismo. Y yo creo que en el fondo, esta frase es extraordinaria porque es el punto donde todos debemos aspirar al éxito individual y todos estamos obligados, y todos estamos de algún modo, en algún lugar, convencidos de que el éxito individual depende de los méritos individuales. Somos empresarios de nosotros mismos, ¿sí? Nos construimos a nosotros mismos. Y yo tengo la sensación de que quedó bastante en evidencia que el imperativo de productividad es aquello que liga el hacer exclusivamente con el narcisismo. ¿Mm? Me parece que es Interesante. potente. Interesante eso, sobre todo porque está bueno pensarlo, yo te escuchaba y se me venía a la cabeza Alicia Fernández, sobre todo en la categoría que ella trabaja de sujeto-autor, como buscándole una vuelta de tratar de significarlo con el propio narcisismo, queriendo ponerle otro lugar a la productividad, digo, che, si el sujeto-autor es aquel que tiene esta posibilidad de construir y generar escenarios y devolver esto de lo productivo en relación a lo creativo y al acto de hacer y de percibir y de transformar. Por otro lado, quedamos inmersos en el capitalismo, en el neoliberalismo, y te dice, no, ¿qué producir y transformar? Digamos? Es reproducir, ahí está, me parece, lo equidistante, que no es lo mismo hablar de producción que de reproducción todo el tiempo y de copia, o de tener que todo el tiempo repetir, o generar en un marco donde justamente pareciera esto, ¿no? Que yo me gusta esto que vos decís, de que la pandemia pone en evidencia un poco levantar la tapa y en qué lugar estamos. Yo tampoco puedo mirar los motores y ayudar a la analogía y la metáfora, porque también soy un queso con la mecánica, entonces no va a ser la situación, pero sí me parece que lo puedo pensar, digamos, desde este lugar de decir, es verdad, a cada uno nos pone en una situación de tener que dimensionar el tiempo que veníamos acostumbrados. A mí me gusta usar habitualidad más que normalidad porque me da menos contradicciones, pero a los fines ambas Es lo van a mismo. lo mismo, ¿no? Pero si en lo cotidiano nosotros estamos acostumbrados a realizar ciertas actividades, ahora estamos en casa, sea con la pareja, con el compañero de vivienda, con solos aquellos que viven solos, con el animal, con la mascota, en donde nos encontramos cohabitando espacios, digamos, pero con una temporalidad que en algún punto el reloj corre para todos en paralelo y al mismo tiempo, y ciertas actividades que hacíamos antes están la tarea de los chicos, el tiempo del trabajo, tener que hacer, cumplir, organizar, y a la vez el ocio,
Y es como que todo entra en un sinfín y mediatizado por un medio informático que en algunas casas, más burgueses, menos burgueses, tenemos la posibilidad de tener más de un dispositivo quizás al alcance, y en otras todo atravesado con el único dispositivo posible que haya, si es que lo hay. Digamos. Entonces, Además, el lugar de ocio y el lugar de trabajo se superponen, lo cual es bastante problemático, digamos. ¿Sí? Trabajamos y nos relajamos en el mismo lugar. Eh, yo te decía hace un rato algo que me pareció sumamente significativo, porque hay algo con el tiempo. Me parece que hay otra experiencia del tiempo, o sea, sí que es interesante para pensar. Eh, los primeros tiempos de la cuarentena creo que había un tiempo con una lógica un poco más depresiva. Quiero decir, eran indistintos un lunes, ¿sí? El tiempo era monótono, el tiempo era aplastante, el tiempo era siempre igual. Yo creo que con el correr, con el correr de las semanas hemos logrado organizar ciertas puntuaciones, no solo a nivel de las rutinas, sino a nivel de las experiencias, de que nos pasen ciertas cosas que van punteando el tiempo, ¿sí? Van ordenándolo de otra manera. Este, pero tengo la sensación de que hay otro ritmo. Te decía esto que a todos los lugares donde voy a comprar algo, de comida, que es lo único que compramos, por supuesto, siempre me dicen lo mismo. El otro día fui a un supermercadito acá en Roldán, medio que nos conocemos un poco todos, al lugar donde voy siempre me decía, harina no hay. Sí, yo cocino, a mí me gusta cocinar, pero harina se consigue siempre porque la gente en general no la usa tanto. No, no se consigue, la gente la saquea porque ahora todo el mundo está cocinando, me decía. En la verdulería me decían lo mismo, me decía, estoy vendiendo más que nunca porque la gente cocina mucho. Digo, la cocina es, no te lo digo que la cocina sea la panacea, ni que hay que cocinar, ni que todo el mundo esté cocinando. Digo, me parece que es el síntoma, el indicio de que hay otra forma de habitar el tiempo. La cocina es la enemiga del tiempo productivo. Hay una desproporción temporal enorme en la cocina. Yo esto me lo han dicho mucha gente que no le gusta cocinar, a mí siempre me gustó. Es decir, vos estás 3 horas trabajando o 2 horas para hacer algo que se come en 15 minutos. Hay una desproporción, no tiene ningún sentido. Y yo creo que hay algo ahí en el hecho de que mucha gente esté cocinando, que es como una especie de indicador de que hay otra, de que empezamos a habitar otra temporalidad, ¿sí? Yo creo que es esto, creo que es, por supuesto, hay una cosa muy loca, estamos generando, sobre todo, bueno, por lo menos los psicoanalistas, menos dinero, pero como estamos gastando menos mínimamente, sobre todo los que somos más viejos, tenemos por ahí un poquito más de espalda económica, más o menos la llevamos. Entiendo que hay gente que está muchísimo, muy, muy complicada con esto, pero bueno, es el caso de algunos y no el de otros. Le digo, el hecho de que no estemos consumiendo, me parece que también impone otro, estamos consumiendo, sí, por supuesto, comida, etcétera, pero ese gasto cotidiano donde, qué sé yo, vas al kiosco, compras una agüita porque tenés sed, compras unas galletitas porque tenés hambre, esa, nos impone el consumo una lógica de la inmediatez, ¿sí? Este, que le da también un cierto ritmo al tiempo que habitamos, ¿sí? Un ritmo mucho más circular, digamos, donde los vacíos y las puestas en suspenso del tiempo no se pueden soportar, ¿sí? Es aplacada con un objeto, eh, eh, o bien, bueno, nos ponemos a hacer algo productivo. A mí me parece que por un conjunto de motivos estamos ingresando en otra temporalidad, que a mí me parece que es interesante. Por supuesto, yo no voy a hacer futurología, la verdad que me parece bastante berreta lo que la hacen, ¿sí? Soy honesto. No sé qué va a pasar después, a lo mejor volverá todo a la normalidad, ¿sí? Vos decía que no te gusta, pero vamos a llamar normalidad porque vamos a tratarla peyorativamente. Nuestra normalidad es bastante compleja, en el fondo, en parte es un garrón, ¿sí? La forma en que vivimos, y se nota en el aislamiento. Por supuesto, extraño a mis amigos, extraño errores, un montón de cosas, pero estoy viendo que en realidad la forma en que está organizado lo cotidiano, nada, es algo que me parece que va a ser interesante en algún momento poner en cuestión. Bueno, me extendí mucho con esto, que no venía al caso, no, pero pero... está bueno, ¿sabes por qué? Yo te escuchaba y te seguía y bueno, por ejemplo, yo soy cocinero, ¿viste? Y Bien, durante bien. muchísimos años fue mi medio de vida. O sea, a veces pude relacionar el medio de vida, o sea, generar el dinero para satisfacer necesidades, pero por otro lado, arranca con una intención de que a mí me gusta comer. Y como me gusta comer, me gusta cocinar y me gusta comer variado. Y yo siempre, cuando empecé a estudiar en la facultad, en la UNR, y empezó a atravesarme el psicoanálisis como un curso bastante instalado en la facultad, aparecía esto hablando en una lógica
diametralmente opuesta a lo que yo lo pensaba, pero me gustaba, era esto de cuando aparecía lo del pago, ¿viste? Sí, algo hay que poner para que entre a andar la cosa y empiece a funcionar. Y yo decía, el Ujú. tiempo que uno invierte, esto volviendo a lo de la cocina, el tiempo que uno invierte en Sí, sí. cocinar, por más que es claramente desproporcionado al tiempo que te lleva después comerlo, es lo interesante también de cuando uno realmente está poniendo algo de sí mismo, aquel que cocina por gusto, por placer, o porque iba a comer algo que quería, pero está puesto el deseo a jugar ahí, es una inversión en Sí. pos de incorporar después algo que es el propio producto también. Y en ese punto, si bien aparece en una temporalidad desproporcionada, qué interesante que es como el tiempo que destinamos a estudiar una carrera, el que nos lleva a concluirla, el tiempo a construir la pareja, a construir la familia, o sea, el tiempo lo podemos pensar de distintos lugares. A mí me gusta mucho una frase de Silvia de malestar, cuando plantea lo de malestar sobrante, no la Ujú. recuerdo ahora puntualmente, recién la estaba buscando en un PDF, pero no la logro rastrear, que cuando habla de la diferencia del tiempo hegeliano y cómo uno puede tomar la dinámica para pensar y construir el tiempo, y Sí, sí, pensar sí. la variable de tiempo y espacio. Y en algún Ujú. punto, digo, a veces es verdad que el capitalismo nos pierde y nos pondría en la lógica de ganancia, de pérdida-ganancia en relación a si lo que yo invierto es proporcionalmente a lo que voy a recibir. Y si lo medimos solo en tiempo como cantidad de horas, claramente, si yo invierto 3 horas para algo que después voy a disfrutar supuestamente 15 minutos, o yo capaz que menos porque devoro rápido, Sí, yo pero también. es como que Dije te 10 pone una para lógica hacer. que pareciera que no. Entonces vamos a la milanesa. Sí, sí. Y eso funciona en Exacto. varios planos de la vida. Me parece interesante lo que decís. Es cierto que que esta desproporción opera en otros lugares. Y a mí me parece que hay algo profundamente contrahegemónico que nunca habíamos visto en ciertas construcciones y ciertas prácticas que no tienen un fin determinado, ¿sí? Eh, o bien que, digamos, son absolutamente desproporcionadas el esfuerzo o a ver, no el tiempo, no el esfuerzo, el tiempo que insumen por relación al fin que tienen. Es cierto que la milanesa te lo resuelve en 5 minutos. Es ¿sí? Es entrar en otra lógica. Me parece que hay algo profundamente contrahegemónico en este tipo de prácticas, y también, inclusive, que esto bueno, planteaba Robert Louis Stevenson hace más de 100 años, en un texto muy hermoso que se llama Defensa de los ociosos. Excesivo, como buen inglés, excesivo. Pero, digo, también incluso en el ocio, ¿sí? En el tiempo dedicado al placer hay algo contrahegemónico. No digo que vamos a hacer la revolución tirados en la cama. Lo que quiero decir es que eh, hay algo, digamos, bastante eh, contrahegemónico, es la única palabra que me sale, en el ocio también, digamos. Me parece interesante, y es cierto lo que vos decís, que hay un conjunto, otras actividades, donde la relación entre el tiempo, digamos, y la utilidad de algún modo de esa actividad es desproporcionada o bien no tiene ningún tipo de utilidad. Me parece que hay algo ahí interesante para escuchar y que queda en evidencia un poco en esta cuarentena. De todos modos, con esto que vos decías al principio, digamos, de cómo, de qué tiene el psicoanálisis para decir de esto, cómo se está posicionando el psicoanálisis, yo creo que, primero, hay varias cuestiones. Así como así como cierto psicoanálisis de Popes intentó suturar rápidamente la herida con un saber express y rápidamente comercializable, intentando tapar la angustia de aquellos que demandaban un saber para no angustiarse. También es cierto que hay otros que decidieron angustiarse y decidieron ponerse a pensar. He visto proliferar muchísimos grupos, inclusive me incluyo, digamos, yo soy bastante solitario, por ejemplo, para escribir, y ahora estoy escribiendo un texto con otra persona, digamos, ¿sí? Aparte con uno de mis más amigos, uno de mis queridos, mis amigos más queridos, que se llama Patricio Schaller, que vive en Sunchales, en el norte de la provincia, este, y nada, somos los dos insomnes y nos encontramos 2:30 de la noche cuando todos duermen, nos ponemos a chatear y se nos ocurren cosas y hablamos de la vida, y bueno, nada, veo que circula mucho, digamos, grupos de analistas que se han puesto a pensar lo que están haciendo en este momento y a pensar cuál es la lógica. Porque lo que yo creo, esto lo charlábamos fuera de escena al principio, es algo que
por lo visto lo hemos pensado mucho los dos, vos y yo, mucha gente, pero digamos, estamos bastante en eje, es que en realidad lo esencial para poder pensar la práctica del psicoanálisis en la actualidad es pensar el dispositivo. Nosotros podemos decir, bueno, tenemos que leer qué le está pasando a nuestros pacientes y poder pensar cómo intervenir con lo que les está sucediendo a nuestros pacientes en esta situación absolutamente sui generis. Sí, pero lo hacemos a través de un dispositivo que no es el dispositivo clásico. Y lo que nosotros tenemos que pensar es el dispositivo de un modo no moral. Digo, no intentando que se parezca lo más posible al dispositivo clásico, sino encontrando cuáles son las coordenadas propias de funcionamiento que tiene. A mí esto me parece clave. Cuando empezó la cuarentena, me acuerdo que salieron muchos analistas en medios nacionales, a aclarar, digamos, y a decir, a pelearse con no sé quién, que se suponía en nombre de no sé qué ortodoxia decían que no se podía analizar, entonces estos analistas salían a afirmar que se podía analizar, que era prácticamente lo mismo estar en el consultorio que trabajar por videollamada. A mí me pareció un horror, ¿sí? Porque nosotros ya sabemos, porque aparte lo hacemos hace muchos años, yo hace muchos años, yo tengo pacientes que vienen afuera y trabajo por videollamada, sabemos que se puede trabajar por videollamada, sabemos que hay ciertas condiciones de analizabilidad que se cumplen ahí y podemos trabajar. Para mí me resultaba muy extraño cómo se peleaban con aquellos que en nombre de una supuesta ortodoxia dirían que no se puede analizar a través de dispositivos virtuales. Yo la verdad que no leí nunca a nadie que diga eso, todos estamos analizando. Digo, ¿con quién se estaban peleando? En el fondo la sensación que me daba es que se pelean con sus propias rigideces proyectadas en algún lugar difuso, ¿no? Entonces, pero, digamos, como operación teórica, lo que hacían era decir, lo que hacían era homologar ambas prácticas. Error. Y aparte, si seguimos en esa vía, o si siguen en esa vía, yo jamás estuve ahí, es una oportunidad desperdiciada de ver cuál es la lógica con la que funciona este dispositivo en el cual estamos laburando, a través del cual estamos laburando, y cuál es la lógica que funciona este dispositivo que tiene un peso muy importante en nuestras vidas, y que ahora en la pandemia, en el aislamiento, es prácticamente el único modo de lazo que tenemos con el exterior, y nada, que ahora se hace evidente aquello que antes estaba más velado. Es una oportunidad maravillosa para pensar el dispositivo. Esto vos me contabas que habías escrito en tu TIF, digo, te adelantaste unos meses, porque si bien esto viene dando vuelta, en este momento es imposible no pensar cuál es la lógica con la que funcionan los dispositivos de comunicación a distancia, ¿sí? Yo le vengo dando vueltas a esto, tengo más preguntas que otra cosa, sí, es lo que me gustaría compartir con vos, con quien lo escuche, y lo que comparto con cada uno de los colegas con los que intercambio. Un conjunto de preguntas que me parece que, que creo que compartimos con muchos, porque lo he charlado con muchos y venimos todos preguntándonos más o menos lo mismo, ¿sí? Yo decía el otro día, tuve una videoconferencia con unos colegas de México y planteaba lo siguiente: si algo me llama la atención, lo primero que quiero pensar, y que siempre me interesa pensar de estos dispositivos de comunicación virtual, es la lógica de la presencia que instauran. Yo estoy hablando ahora con vos, podría estar hablando así, por ejemplo, qué sé yo, con mi amigo Patricio, ¿sí? Uno de mis más queridos amigos, y decirle, como le he dicho muchas veces, digamos, y él a mí, mientras lo veo, te extraño. A mí me parece fabuloso, porque yo le hablo porque está presente, ¿sí? Silvia insistía mucho, Silvia Leche, ya que la trajiste, en que puede haber mensajes sin emisor, pero no hay mensajes sin receptor. El mensaje supone siempre un receptor. Un chamán de una tribu puede leer la lluvia como un mensaje. Esa lluvia no tiene emisor en teoría, digamos, ¿sí? Llueve por un fenómeno meteorológico. Pero digamos, hay un receptor desde el momento que alguien lee un mensaje de los dioses. Hay un mensaje, perdón, desde el momento que hay un receptor que decodifica eso como mensaje. Digo, si le estamos hablando a otro, finalmente, suponemos un receptor, lo suponemos de algún modo presente. ¿Sí? Ahora, le hablamos como si estuviera ausente, le decimos te extraño. Yo, ¿sí? Te puedo mirar a vos y digo, che, loco, tengo ganas de verte. ¿Me está viendo? ¿Sí? No. A mí me da la sensación de que hay que poder pensar una modalidad de la presencia que al mismo tiempo es una modalidad de la ausencia. ¿Sí? Yo decía, una especie de estado límbico, una presencia límbica. No es ni presencia ni ausencia, y al mismo tiempo es presencia y ausencia, ¿sí? Como un espectro. A mí me da la sensación de que es muy importante que nosotros pensemos eso en nuestra práctica, pensemos eso en la forma en que esta lógica de la presencia-ausencia configura nuestros lazos en este momento,
y en los momentos donde podamos volver a salir a la calle, gran parte de nuestro contacto con el otro pasa por acá, por estos medios, ¿sí? Este, eh, y a mí me llama poderoso, esto lo charlábamos hace un rato con vos, no sé qué pensás, hablábamos de tus hijos y de los míos, y yo pienso también en los niños que abrí, son los mis sobrinos, en los hijos de mis amigos, y a los chicos les cuesta bastante establecer, eh, sentir la presencia a través del dispositivo, ¿sí? Del dispositivo. Y es loco porque son nativos digitales, vivieron, vivieron con los dedos, digamos, ¿sí? Yo no puedo creer cómo juega mi hijo de 4 años a unos jueguitos que me gustan horrores, ¿sí? Qué fácil le agarra la vuelta. Digo, aún así, eh, les cuesta mucho establecer contacto con otros niños, por ejemplo, a través de la pantalla. Se inhiben, no lo sienten. Pensaba, cuando los chicos son muy chiquitos, son bebés, si vos le pones al abuelito en la pantalla, lo que intentan es tocarlo, ¿sí? Y cuando no lo pueden tocar se aburren, ¿sí? El otro día tenía una entrevista con una madre de un nene de 1 año, poco menos de 10 meses, muy chiquitito, lo tenía UPA. Claro, el pibito me vio la pantalla y ¿viste? Me hizo caritas al tipo con el que está hablando mi mamá, me quiso tocar, obviamente no pudo, y se fue, ¿sí? Se aburrió. Eh, Ellos no logran del todo armar, lo cual es toda una cuestión para nuestra práctica, ¿sí? Insisto, me parece que lo interesante es ver cuál es la lógica de nuestra práctica, no que se parezca a la práctica consultora. Ujú. Eh, Vos sabés Hay- que, Decime. no, que en esto vengo pensando algo hace un tiempo, no muy conceptualizado, pero es que digo, es interesante la lógica esta del nativo digital, porque si bien sea nativo de una era o tenga acceso a determinadas cosas, esas cosas no dejan de ser objetos que están puestos a disposición ahí, y en su relación con los objetos, no cambia demasiado que el objeto sea digital a los analógicos o a otros formatos que nosotros teníamos cuando éramos más chicos, en qué nos interesaba más o menos, y cuánto esos objetos nos permitían ir a encontrarnos y jugar con otro o establecer vínculo con otro. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Así como hay niños que se criaron pateando una pelota de trapo y que por ahí con ese objeto tenían una relación súper significativa y estaban horas y horas y horas y horas, nada de esa relación que tenían con ese objeto reemplazaba el encuentro real con otro niño, ese momento donde se ponía a jugar a la pelota y aparecía en ese juego un compartir distinto. Yo digo, por suerte, los chicos hoy, si bien permeabilizan mucho más rápido ese acceso a esa tecnología y a esos dispositivos, estos nuevos objetos, los incorporan rápido en cómo utilizarlos, no quedan necesariamente tan capturados como nos parece a nosotros los adultos en relación a que reemplace esa relación o vínculo con otras personas. Digamos, y el problema es cuando sí el adulto también utiliza, me parece a mí, ese medio, ese objeto, para potenciar esa captura. O sea, es como tener un tiempo para, entonces te siento frente a la pantalla, tener otro tiempo para, entonces empieza a trocar momentos de encuentro real y concreto, así de vinculares, por poner el objeto ahí como un medio que sustituye, entonces ahí el niño sí empieza a tomar mensajes confusos, digamos, pero no necesariamente el objeto en sí mismo se ofrece como reemplazo de la relación o del vínculo con otro. Y ahí lo que está bueno que tu hijo y a mi hija le pase lo mismo, que no pueda sostener la charla o el video chat, porque realmente no se siente de la misma forma que si estaría con ese amiguito jugando, con ese primito, eso a mí me tranquiliza. Pero totalmente. Mi hija intentó jugar con su prima, quien ama, ella tiene 6, su prima tiene 7, se aman, viven en Pune, mi hermano está muy cerca, digamos, compartimos un poco la vida. Claro, cada una de su lado, entonces les mostraban, pero no podían armar una escena, porque finalmente el juego supone alguna forma de espacialidad en común. El juego en red, hay una espacialidad común. En el escenario, ¿sí? Yo estoy jugando Fortnite, vos estás jugando Fortnite en tu casa, estamos en el mismo escenario, podemos interactuar, podemos intercambiar. Si supone alguna espacialidad común, charlamos con Patricio Yaller, con mi amigo, decíamos, qué agotadora que es, qué agotador que es laburar por videollamada. O sea, como yo vivo afuera de Rosario, cuando voy a atender, veo varios pacientes seguidos. Me canso lo mismo con la mitad de los pacientes por videollamada acá. Me canso, me canso. ¿Qué es lo que cansa? Y lo que charlábamos es que en realidad la videollamada tiene algo que te impone mantener la mirada o la voz todo el tiempo en acción, ¿sí? Yo, ¿sabés cómo nos damos cuenta? Estábamos charlando de esto, y Patricia en un momento mira para el costado y le digo, ¿qué miras allá? ¿Viene alguna de tus hijas? ¿Se despertó alguna de las nenas? Porque era la 1 de la mañana, ¿sí? Me empecé a sentir incómodo, me empecé a sentir un espectador. Y digo, en el espacio virtual,
para que haya un territorio común donde se sienta la presencia, tiene que haber un flujo constante de miradas, de la mirada o de la voz, ¿sí? Que instaura in situ un territorio común. Y a mí la sensación que me da es que cuando eso se suspende, si yo me pongo a mirar por otro lado, si vos estuvieras acá, en donde estoy yo, no te incomodaría, ¿sí? En una sesión presencial no te incomodaría, pero en una sesión por videollamada sí. Porque ahí se nota que vos y yo estamos en espacios diferentes, ahí se corta. Y ahí pasamos a jugar una lógica que es interesante y que yo creo que es parte de lo que pasa a los niños, en realidad estamos de acuerdo porque lo hemos charlado hace un rato, con vos, que empieza a jugar una lógica más escénica. Digo, esto va en contra de trabajar con... No, yo trabajo muchísimo por videollamada, digo, es encontrarle la lógica. La videollamada tiene una lógica mucho más escénica, ¿sí? Con niños y con adultos. Hay mucho más despliegue escénico de parte del analizante, de parte del analista, ¿sí? Porque uno monta una escena, vos no tenés idea de dónde estoy yo, a lo mejor tiene el baño ahora, ¿sí? Y monté un rincón en el baño y estoy sentado en un inodoro, y vos no lo sabés, ¿sí? Con mi amigo, con Patricio, hacíamos el chiste de la lógica de con camisa y con pijama, digamos, ¿sí? Arriba saco y corbata y abajo estás sin pijama y con ojotas, digamos, ¿no? Hay toda una lógica mucho más de montaje. Y hay una lógica mucho más, que esto es inherente, creo yo, a los dispositivos de comunicación remota, sobre todo aquellos que tienen que ver con la imagen, una lógica más de la escena y el espectador. Yo pensaba que Facebook y las redes sociales, que existen hace muy poco, hace 10 años más o menos, que se masificaron, si vos ves cualquier amigo en Facebook, si se unió en 2008, 2009, 2010, ¿sí? Por ahí empezó para unos 12, 15 años, cambió mucho la lógica de las relaciones humanas, porque nosotros no lo percibimos, yo lo empecé a percibir mucho ahora, y es que a partir de ahora se masificó la posibilidad de tener una imagen pública. Todos tenemos una imagen pública. Antes era para famosos y ricos. Ahora todos tenemos una imagen pública. En Facebook, en Instagram, aparece nuestro mejor rostro, nuestro mejor perfil. ¿Sí? Nadie que yo conozca, ni la gente más espontánea del mundo, se parece a su imagen de Facebook. Nadie. ¿Sí? Ni se parecen las fotos, ni se parecen el trato cotidiano. Uno elige las palabras, elige las formas, sabe a quién se dirige, ¿sí? Facebook, por más que escribas, como escriben algunos, muy rápido y publican, siempre tiene algo de montaje. Y siempre tiene algo de producción de imagen de sí. Y a mí me da la sensación de que esta lógica más escénica es inherente a todos los dispositivos de comunicación a distancia, ¿sí? Y que son las condiciones en las que estamos trabajando y relacionándonos ahora. Es evidente que cuando nosotros estamos cara a cara, es mucho más fácil que uno no coincida con la imagen que tiene de sí mismo, o que le vende al otro de sí mismo. Uno ya no coincide del todo con la imagen. No te digo que hay una caída, la imagen narcisista es constitutiva, pero uno no coincide del todo con la imagen. Uno se relaciona mucho más con las inconsistencias y las fisuras de la imagen del otro, y el otro con la imagen de uno. Con lo cual, hay una lógica mucho más, hay otra pasionalidad puesta en juego, hay otra afectividad puesta en juego, en el lazo cuerpo a cuerpo, ¿sí? Porque aparte, finalmente, digamos, tiene mucho de montaje porque uno está viendo la escena, porque todos montamos una escena para presentarnos al mundo, del momento que nos vestimos de cierta manera, nos peinamos de cierta manera, nos dejamos o no nos dejamos la barba, etcétera, etcétera, nos sentamos de cierta manera, uno está todo el tiempo construyendo y encarnando una imagen, pero creo que en el cara a cara uno tiene la posibilidad de acceder a las bambalinas, ¿sí? Puede ver aquello que el otro no quiere mostrar, y el otro puede ver aquello que uno no quiere mostrar. A mí me parece que esto es absolutamente fundamental a la hora de pensar nuestra práctica. Absolutamente fundamental. Y sobre todo para pensar el juego. El juego, el análisis de niños en este momento es difícil y apasionante, porque es impredecible, ¿sí? Ahora, el juego es sumamente complejo porque en el juego, esto es para discutirlo, y creo que es una buena pregunta para armarnos, ¿cuáles son las condiciones del juego cuando un niño juega frente a nosotros, frente a la pantalla? ¿Sí? Esto pasa. No es lo más habitual, en mi práctica por lo menos, en este momento, pero los niños a veces se ponen a armar sus escenas, se van a su pieza, ponen el celular y arman la escena ahí y uno charla, etcétera. Este, interviene, etcétera. Uno tiene la posibilidad de intervenir, de interpretar, de marcar. Lo que no tiene es la posibilidad del todo de jugar. Los niños a veces nos convocan a jugar y a veces no, en las sesiones. Pero uno tiene posibilidad de ver mucho más, y el niño lo sabe, de lo que el niño quiere mostrarnos,
a nivel del despliegue escénico, pero aparte uno tiene la posibilidad de intervenir, aunque no lo haga, y el niño lo sabe. ¿Sí? En el jugar con otros, la espacialidad común es muy importante. ¿No? Insisto, aunque esta espacialidad sea virtual, pero es común, es el escenario de Fortnite, por ejemplo, ¿sí? O del juego en red que fuere. Uno no tiene la posibilidad de intervenir sobre el juego. Y esto es muy interesante porque genera una lógica mucho más escénica de despliegue narcisista en los niños, que hay que poder también interpretar y marcar. El otro día supervisé un caso que, bueno, de una colega que se llama Lucrecia Zamboni, que yo quiero un montón, que trabaja muy, muy bien, me permitió usarlo porque me parecía genial lo que le pasaba a esta nena. Es una nena con mucha inhibición de la agresividad, una nena que en las sesiones, hacía muy poquito que trabajaba con Lucrecia, una nena que estaba muy rígida, no podía jugar, los dibujos eran todos copias, no podía tomar ningún riesgo, y las sesiones virtuales son fantásticas. ¿Por qué? Porque ella pudo empezar a desplegar la agresividad. Lo que nos dimos cuenta con Lucre es que finalmente, digamos, del momento que ella puede desplegar la agresividad sin hacerle daño al otro, ¿sí? Y sin que el otro le haga daño, porque el otro está en otro espacio, y esto es fundamental. Nada, son geniales las sesiones porque pone el celular y le tira cosas a Lucrecia, digamos. Puede empezar a desplegar una agresividad transferencial gracias a el corte a nivel de la comunidad espacial, del espacio común que produce, ¿sí? El dispositivo, que hace que el cuerpo del otro no sea accesible. ¿No? Y al mismo tiempo maneja la escena. Yo pensaba, digamos, qué potente que es, cómo hay algo del dispositivo que elude la dimensión de alteridad del otro, en el sentido de que es un otro que se puede hacer y aparecer y desaparecer con un movimiento de pulgar. Es muy fuerte, ¿sí? No lo pensamos así, porque parece una boludez, pero cuando lo pensás decís, claro, yo, o sea, el otro día estaba con un paciente, me comentaba, un chico relativamente joven, nada, estaba en una reunión de trabajo y con colegas y nada, dijeron algo que lo angustió, se empezó a angustiar, apagó el celular y se fue. Y después dijo nada, que se había quedado sin señal. ¿Se entiende? Esto es mucho más complejo en una reunión presencial, digamos, ¿sí? Tal El otro cual. es un otro que se puede hacer aparecer y desaparecer con un solo movimiento. Yo decía en la charla esta México, ¿vos te acordás lo que era? Bueno, vos sos bastante joven, pero digamos lo que es. Bueno, pero esto lo has vivido porque no sos tan joven. Lo que era atender un teléfono sin saber con qué te ibas a encontrar. Hoy te pones de millones de filtros, que yo sé que me llama, puedo intuir qué me está por decir, puedo leer la previa del mensaje, la solapita, entonces sé de qué va. ¿Sí? Son filtros necesarios, por otro lado, porque si no, nuestra vida está bombardeada todo el tiempo por el otro. ¿Sí? Eh, pero digo, lo que le pasaba a esta nena, que era fascinante, era que, nada, con el dispositivo podía manejar la escena. Entonces decía, bueno, para que ahora voy, dejaba eso ahí, para que ya vengo, se iba, y volvía a los 3 minutos, ¿sí? Mirá lo que tengo, te muestro. La llevaba a la pieza, le mostraba una cosa, ¿sí? Tenía una posibilidad de dominio que no tenía en el cuerpo a cuerpo. Entonces digo, no estoy diciendo que esto sea un límite del dispositivo, digo que es una característica del dispositivo. A mí me parece que si la podemos leer, podemos ver de qué va nuestra práctica. Y en lugar de pensar en abstracto a nivel del contenido, la producción de nuestros pacientes, poder pensar que es un contenido que transcurre al interior de un dispositivo y que el dispositivo hace a la lógica y al modo de leer ciertos contenidos. ¿Sí? Yo me di cuenta, digamos, que el montaje escénico es muy potente en muchos pacientes, digamos, ¿sí? Entonces, digamos, hay ciertas cuestiones que circulan en la sesión que yo me di cuenta que tienen que ver mucho con formas en que la palabra acompaña a la imagen. Somos todos mucho más histéricos, para decirlo de un modo muy banal, pero bastante claro, ¿sí? Frente a la pantalla. Entonces, me parece que mucho más que al momento de poder leer la discursividad y la producción de nuestros pacientes, es importante hacerlo pensando cuál es el dispositivo al interior del cual esto transcurre. ¿Sí? Me parece que esa es la clave. Y te decía que te adelantaste varios meses porque esto ahora no podemos no hacerlo. Esto que vos pensaste en tu trabajo de integrador final con el que cerraste tu carrera de psicólogo, hoy por hoy es algo que no podemos no hacer. Porque si no estamos leyendo con la lógica del dispositivo consultorio producciones que tienen que ver con otra lógica, digamos, porque suceden al interior de otro vehículo, digamos, ¿sí? En otro espacio. Así que me parece que, sí, por favor, No, es que te escucho. digo, justamente en estas relaciones que se configuran de texto con texto, o sea, para mí, contextualizar en que hoy por hoy, Internet, yo lo que planteaba en ese momento era decir, ¿por qué no leer a Internet como un territorio? O sea, hoy es un territorio donde se están dando todo nuestro marco de relaciones por fuera de la cohabitación que uno tenga de la convivencia. Por fuera de eso,
se está tejiendo todo. Y a la vez se teje con esta necesidad también de montar algunos escenarios. El otro día me reía, yo justamente estoy en el living de mi casa y en el fondo se ve la biblioteca. Y aparecía una aplicación muy ingeniosa que ofrecía fondos para reuniones. Entonces, te sugiere eso. Es genial, ¿viste? Vos decís, no todos tenemos, depende de los metros cuadrados que tenés, como para habituar. Entonces, vos estás trabajando en un momento, en un lugar donde tenés que ubicar esto. Yo me reía cuando decía, podemos estar en el baño, y en algunos casos a lo mejor sí. Yo conozco muchos conocidos que viven en un monoambiente con su pareja, por ejemplo, y trabajan de diversas cosas. Entonces, obviamente se vuelve imposible alguna práctica específica. Yo no trabajo atendiendo a un paciente porque te decía, mi título está aún en el consejo directivo, así que todavía no me pude matricular, tengo el de título en trámite nomás y no me sirvió para matricularme. Entonces, como mi analítico está ahí, pero yo hace 5 años que trabajo como coordinador terapéutico en una institución de discapacidad y salud mental. Y cuando teníamos los vínculos con los pacientes, con mi pareja trabajamos ambos en el mismo lugar. Entonces, en un punto digo, la mayoría, capaz que no nos junaba que éramos pareja, porque uno en el desarrollo laboral se presenta de una manera. Y acá tenemos unas videoconferencias que hacemos diariamente distintas personas, y cuando nos tocaba a nosotros lo hacíamos siempre juntos, ¿viste? Entonces, estábamos en el eslogan de quédate en casa, qué sé yo, digo, la primer encuentro nos vimos en la obligación de elaborar esto de cómo en algún punto los pacientes están muy acostumbrados a ofrecer a los usuarios, a disponer de su privacidad como algo para poner a jugar en eso, cuando el profesional está muy poco acostumbrado a poner algo de su privacidad, de aquello que quiere reservar, para otras cuestiones. Y nosotros encarábamos diciendo, bueno, hay un cambio de las condiciones que se ponen a jugar, es que, quieras o no quieras, sea una esquinita, un rincón, algo están viendo mi casa. O sea, ya hay algo que estoy mostrando que no estaba puesto en el contrato. Después están viendo mi vínculo de relaciones, no estamos rompiendo la cuarentena. O acá, estos 2 compañeros de trabajo vivimos juntos, somos pareja, y nuestros hijos probablemente aparezcan en algún momento del medio del estar haciendo el encuentro, aparecen las caritas ahí, salen, van, tiran algo, rompen. Entonces entramos y salimos de la imagen para mantener una postura de trabajo que es una impostura, es muy difícil de sostener en otras características. Sí. Entonces denuncia esto de que no solo cambian los medios, sino que también, como no era, el marco de lo que hace distinto la cuarentena no es si utilizábamos antes o no la videollamada, es que cambia el marco y cómo encuadramos esto. Porque nosotros podíamos usar a lo mejor la videollamada tranquilamente, o en tu caso para atender o algo, y probablemente lo hacías en el encuadre del consultorio, y con la tranquilidad de que ahí hay una privacidad, una regulación de lógica de estos parámetros. Viste que cuando uno ve psicodiagnóstico, o cuando ve algunas otras lógicas más conceptuales, se dice que en algún punto el encuadre se establece con las variables que ofrece el entrevistado. Digamos, en una entrevista, en un ordenamiento, uno se vale de eso para dirigir o ordenar ciertas cuestiones. Acá se establece en función de la posibilidad coyuntural. O sea que el texto-contexto es inherente, necesario, porque lo privado está puesto en otro lugar. O sea, acá es donde entra a jugar, así uno viva solo. Lo privado está puesto en otro lugar. Para todo... No, dale, por favor. No, digo, para todo intercambio. Y nosotros, quizás, no es lo mismo el diálogo que mantenemos con un colega en el trabajo, con un compañero de una rutina del gimnasio, con un compañero de fútbol, a cuando acá no aparece esta posibilidad de electividad. Nosotros estar sosteniendo esta charla implicó unas logísticas varias. Vos en tu casa, yo en la mía, que de hecho en la comunicación anterior hace un rato, la mía se rompió, ese encuadre, aparecieron mis hijos acá, volvieron. Si hubiéramos estado grabando, serían parte de esta entrevista ahora en ese momento. Y eso demuestra que hay muchas cosas que hay que estar atendiendo para poder pensar esta nueva cotidianeidad atravesada en estos parámetros. Y es interesantísimo. Creo que es algo que hay que poner a trabajar, por supuesto, yo no voy a revelar cuestiones de mi vida íntima con mis pacientes, pero si yo viviera en un pueblo de 5.000 habitantes, y las sabrían igual. ¿Qué es lo que le pasa a Patri en Sunchales? También, más grande, tiene 20 y pico mil habitantes Sunchales, pero se conocen todos. Él estudió acá, pero después se volvió allá. Nada, todo el mundo sabe quién es él, ¿sí? Entonces digo, yo no sé si hay que poder problematizar un conjunto de cuestiones que están muy rigidizadas. Por supuesto, digamos, yo me siento, las primeras semanas que estaba más fresquito, hacía más calorcito, y no tenía todavía un extensor del router, me ponía cerca del router en un banquito, ahí en el jardín de mi casa. Entonces tenía una pared con una enamorada del muro, verde, se escuchaban los pajaritos,
nada, aparecía mi perra, o mi perro, digamos, ¿sí? Uno de los dos, viste, a chusmear a ver qué estaba haciendo. Bueno, me parece que hay que ponerlo a trabajar a eso. Hay que ponerlo a trabajar. Lo mismo que si un paciente te ve en un bar y te dice, te vi con tu pareja, qué sé yo, no sé, qué linda que es tu pareja, o qué lindos son tus hijos, ¿sí? O piensa que son feos y no te los dices, ¿sí? Qué sé yo, como fuere. A mí me parece que hay que ponerlo a laburar eso. Y es cierto, digamos, que hay cierta cuestión con la intimidad que circula diferente. Desde el momento que yo estoy en mi casa, el paciente está en la suya. El otro día tuve una entrevista extraordinaria con un pibe, extraordinaria. Es un chico que vi 2 o 3 veces de que empezó la cuarentena, porque él a veces quiere, a veces no. Yo no le doy horarios fijos, medio a su demanda. Bueno, por cuestiones del caso que no viene al caso, es la estrategia que tomé. Este chico es un chico que viene en el horario de las 5 de la tarde, al consultorio, que una vez yo a esa hora tomo merienda, entonces nada, había visto unas galletitas que yo había guardado, este, y me las vio, me dice, uy, qué bueno, tengo hambre, le digo, ¿querés? Comió, al otro día me empezó a traer él cosas, me traía, el padre cocina muy bien, entonces me trae cosas que cocina el padre, se una circulación que está bueno. Eso desde el punto de vista de una mojigatería psicoanalítica es un horror, porque bueno, nada, estás compartiendo tu placer oral con un paciente. A mí me parece que sin excederse, ¿sí? Sin, me parece que todo eso ingresa en la cuenta del análisis, ¿no? Y lo que le pasó a este pibe fue genial porque queda conmigo a las 5 de la tarde un día, y él cuando me llama está merendando con su padre y su hermano. Entonces me mete a su casa, que es el sueño de él, y muchos analistas, ¿cuántos niños quieren que su analista vaya a su cumpleaños y a su casa, ¿sí? Que conozca a su perra, o su gato, ¿sí? Nada, me metió en su casa. Lo interesante fue la contratransferencia, porque le contaba, lo charlaba con mi esposa, que charlamos un montón de esto, ya, bueno, Cecilia Socari es una colega bastante conocida, y estábamos charlando, y eh, le decía que nunca me había sentido incómodo, en ningún momento. El tipo estaba comiéndose una tostada, ¿sí? Delante mío, en silencio los dos, por ahí yo le preguntaba, agarré y me comí unas galletitas yo también, el padre decía algo, ¿sí? Me hizo participar de una escena cotidiana. Fue una intervención muy interesante, porque él nada, necesitaba sentir mi presencia. Eso fue lo que después charlé en otra sesión que tuvimos a solas, que él tenía ganas de saber cómo estaba yo y quería verme. eh, pero armó una escena absolutamente cotidiana y me metió en su casa. Esto es lo que me parecía interesante. Entonces, rompe las coordenadas espaciales del dispositivo clásico. Al mismo tiempo no es para decir, ay, qué horror, las rompe. No, no. O no, está mal, tratemos de que se parezca al consultorio. No, pensemos cuáles son las condiciones, decimos cuáles son los límites, no cualquier cosa es posible, pero bueno, vámonos a pensar. Es cierto lo que vos decís, hay algo con la dimensión de la intimidad, y sobre todo la intimidad del analista, que está diferente, ¿no? Es esto, ¿cuántos concurrentes del centro educativo terapéutico donde vos trabajás se enteraron que tu pareja y vos eran pareja a través de esto? Ujú. Yo veo tus libros, ahora lo tengo en el celular, pero si yo soy tu analizante y veo los libros atrás, estoy viendo si lees, te gusta leer Borges, o sí, o Goethe, o Cortázar, qué sé yo, sí, eh, ¿me entendés? Es como cuando uno ve, pero bueno, es como cuando uno ve el libro del analista ahí arriba de la mesa del consultorio, qué sé yo. Pero digo, ¿te das cuenta? Me parece que hay algo con la dimensión de la intimidad que ha cambiado mucho. Sí, tal Este, cual. Y también interpela, yo sé que a vos te encantó, de hecho lo titulaste así a tu libro, El trabajo de la ficción, o sea que la ficción ocupa un lugar muy importante en tu desarrollo. Digo, también hay mucho igual todo el tiempo de que nosotros construimos ficciones, pero ahora nos vemos obligados a veces a un desgaste psíquico importante, una inversión psíquica importante, o lo he hablado con varios, en esta necesidad de construir la ficción previa para sostener el trabajo en esto, la virtualidad. Y eso no entra en el marco de lo normal. Por eso en el texto-contexto no lo podemos leer como en un ajuste al dispositivo habitual, porque claramente no es el mismo dispositivo. O sea, hay total, una inversión psíquica puesta para lograr generar cierta apariencia o cierta estructura, cierta ficción que encuadre a como que se estuviera en mismas condiciones, cuando claramente no se lo está. Entonces, como no se están en las mismas condiciones, negar eso y intentar de hacer como que no estuviera eso presente, es un desgaste y una angustia terrible que si no la ponemos, negarlo sería no poner a trabajar esa angustia para producir otra cosa. Me parece a mí que ahí es donde entra ese conflicto.
Totalmente, totalmente, pero es un trabajo aparte apasionante. Convengamos que es el mismo trabajo que hicieron los fundadores del psicoanálisis de niños, que sean Melanie Klein y los que vinieron después. Es un trabajo de rearticular el mismo laburo que hicieron todos aquellos que empezaron a trabajar mucho más sistemáticamente en psicoanálisis con pacientes psicóticos, desde Víctor Taus, que fue uno de los grandes fundadores de ese terreno, hasta Lacan, que le dio una consistencia muy importante, digamos, ¿no? Digo, eh, muchísimas veces hemos rearticulado profundamente el dispositivo de trabajo para ser analizables, en este caso, poblaciones que no lo eran, hasta que los niños, etcétera, hasta que esto se inventó, y en este caso para ver cuáles son las condiciones de analizabilidad en general. A mí me parece que ahí está la gran cuestión. Hay algo, por ejemplo, no sé, muchísimos pacientes, esto lo plantea Ceci López Ocaris, me decía, un par de ideas que están buenísimas. Trabaja con varios pacientes psicóticos, digamos, con acompañamiento, con un equipo de acompañantes, pero muchos pacientes están, no solo, bueno, esto les significó, digamos, restablecer un montón de cuestiones con sus padres, etcétera, los que viven con sus padres o no. Lo que pasa es que en el dispositivo, ella lo que dice, que me parece una idea muy inteligente, ella estudió Bellas Artes también, entonces, bueno, piensa la cuestión de la perspectiva, como la perspectiva, ¿sí?, agranda el espacio, es como una especie de ventana a otro espacio, al mismo tiempo abre constantemente el espacio, que es lo que pasa con la televisión en muchas casas, por eso está prendida todo el tiempo, digamos, ¿sí? Y en muchos pacientes, en ciertas psicosis, a veces lo que ella dice, que me parece que está buenísimo, es que a veces la intervención de los acompañantes o del analista en ese punto es estar a través de la pantalla y abrir a otra espacialidad, recordarles que hay un exterior, ¿sí? Y ensanchar de algún modo el espacio, digamos, ¿sí? Más allá de plantearse como cierta presencia ¿sí?, o ofrecer cierta presencia. Me parece que es también algo absolutamente novedoso, que lo descubrimos ahora, y que puede ser también motivo de intervención en otros momentos. Pues yo le decía, cuando charlaba de esto con Lucrecia, a través de este caso, que bueno, funciona mucho mejor por videollamada que en consultorio. Digo, puta, vamos a tener que poder pensar cómo intervenir, cómo usar esta herramienta, a veces en ciertas intervenciones en casos muy difíciles. Yo no creo que este es un plan B, ¿eh? Si nosotros le encontramos la vuelta, no digo vamos a trabajar así, digo es algo que vamos a poder usar en ciertos casos, por ejemplo. Ni hablar, yo tengo pacientes afuera, tengo pacientes en España, en Oceanía, que yo tengo dos. Bueno, nada, con ellos no hay otra forma de trabajar, pero digamos, me parece que es incorporar esta herramienta eh, a nuestra forma de trabajo, no digo que no estoy siendo demasiado entusiasta, digo que si le encontramos la vuelta, podemos pensar ciertas coordenadas. Hay ciertos casos donde a lo mejor una videollamada complementa, pienso en cierta psicosis, estoy pensando en dos casos en los que yo trabajo, complementa muy bien el trabajo en consultorio, por ejemplo, o el trabajo con los acompañantes en la calle, por ejemplo, digamos, ¿no? Nada, me parece que estamos ante una oportunidad extraordinaria de repensar las cosas. Me parece que lo peor, voy a insistir con esto, lo peor que podemos hacer es intentar amoldar lo que estamos haciendo a lo que se hace en el consultorio. Se trata de ver cuáles son las coordenadas y ver de esta forma de trabajo, ver cómo analizar en estas condiciones. Me parece que ahí está la clave del asunto. No sé cómo estamos de tiempo, Gastón. Jaime, te iba a proponer justamente esto. Creo que este es un buen punto para ver qué te Sí, parece si cerramos esta parte como parte 1 de esta sí. entrevista y automáticamente continuamos como una parte 2. Acá. Bueno, buenísimo. Bueno, ahí estamos de nuevo al aire, entonces. Yo te proponía, Jaime, de que veníamos hablando un poco de varios puntos y desarrollando algunas cuestiones, y por ahí podíamos ir a algunos nudos de estas preguntas que vos te venías haciendo en relación en la práctica, cosas que venías encontrando con tus pacientes, con niños, que te ibas generando la posibilidad de pensar algunas cosas para compartir. Sí. Mira, yo brevemente, me parece sumamente pertinente lo que me preguntás porque, nada, va a una cuestión que también me viene inquietando últimamente, que son el exceso de generalizaciones. Yo creo que es un vicio inexplicable en el psicoanálisis, porque el psicoanálisis se maneja en la tensión entre lo singular y lo general. Lo singular está siempre completando lo general. Y las generalizaciones demasiado taxativas, demasiado asertóricas, tajantes, o absolutas, me parece que
son ajenas al modo de pensar del psicoanálisis y en el fondo complican mucho las cosas. Entonces leí una nota en página donde, bueno, los chicos la están pasando horriblemente mal, hay un montón de fenómenos regresivos, chicos que no podían dormir, entonces citaban 4 o 5 casos de madres que decían que chicos que no estaban pudiendo dormir, que estaban con mucha pesadilla, que volvió a dormir en la cama de los padres, que eh, o bien, o que se empezó a hacer pis en la cama, o pis durante el día nuevamente, otro niño, etcétera. Mira, a mí me parece que sería bastante problemático generalizar. Primero, digamos, no es lo mismo la vida, el aislamiento en una ciudad que en poblaciones más pequeñas. El otro día me decía, bueno, yo vivo en Roland, en realidad vivo en Rosario, pero estoy afuera. Me decía un paciente, me decía, que sabe que vivo acá, porque es colega, me decía, tenés la suerte de poder ver el cielo. Es decir, yo no, es una burdez, ¿no? Pero no hay ninguna burdez, una burdez para mí que veo el cielo, pero digo, qué loco, ¿no? Este, yo lo veo, me dice cuando salgo a comprar cosas, por eso quiero salir a comprar todo el tiempo. Eh, Digo, las condiciones para un niño no es lo mismo si tiene un patio o no tiene un patio. A mí me parece que a veces se generalizan las condiciones urbanas, especialmente las condiciones porteñas, ¿sí? Hay que entender que en Buenos Aires viven 3 millones de personas y en Argentina viven 40. Hay que entender que los otros 37 millones por ahí funcionan con otra lógica. Y en los grandes centros urbanos vive una porción importante de la población, pero bueno, más de la mitad no viven en centros urbanos. Digo, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Santa Fe, ¿sí? Ciudades de más de 500.000. Me parece que las condiciones son muy diferentes. Y lo que yo escucho en mis pacientes, en los niños que tengo cerca, en los niños que superviso, que también son muchos, o sea, eh, es algo muy variable. Yo creo que no podemos generalizar. Creo que hay niños que se les está complicando un poco. Creo que hay niños que tienen algunos fenómenos regresivos. En general, la mayoría no. Esto es la mayoría de mis pacientes, los casos que estoy supervisando y los niños que me rodean. Hijos de mis amigos, de mis hermanos y míos. ¿Sí? En general, no es lo que escucho. Escucho, tampoco creo, como también a veces se generaliza, bueno, los chicos ahora, y esto es una versión bastante optimista y la verdad que bastante melosa, que a mí me gusta, bueno, ahora tienen mucho más tiempo para estar con sus padres y va a estar todo fantástico. No, los niños necesitan el mundo exterior, necesitan sus relaciones con pares. Entonces, digamos, es cierto que, por eso digo, no hay que generalizar. Los niños, en este momento, muchísimos niños tienen la posibilidad de estar con padres que están muchísimo más tiempo en la casa, es decir, todo el tiempo, y al mismo tiempo están mucho más disponibles que en otros momentos. Esto, por supuesto, que ha producido en muchos niños. Yo tengo un chiquitín que estaba con ciertas dificultades a nivel de la estructuración del psiquismo, y que nada, la presencia del padre y de la madre mucho más en la casa, padres que trabajan muchas horas, hizo un cambio, pero profundísimo, un chico muy chiquito, ¿no? Donde los cambios son mucho más sustanciales. Digo, wow. Digo, entonces, digo, mayor disponibilidad del adulto hace que muchos niños estén también mejor, ¿sí? Por supuesto, los niños requieren la presencia de los amigos, requieren el contacto con exogámicos, esto fue lo que planteé en la conferencia de México, y aparte, digamos, así como están mucho más con sus padres, también están mucho más expuestos a las pasiones y a las tensiones de sus padres, ¿sí? Y esto hay un texto de Ricardo Rodolfo muy bueno sobre la amistad, donde muestra cómo en realidad el amigo también protege contra las inclemencias de la familia, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho ese texto. Digo, ¿cómo me los encuentro yo a los niños? De mil maneras. Hay niños que se les está complicando, donde había muchas tensiones entre los padres y los hijos, esto se exacerbó. Hay 2 o 3 casos donde esto se complicó mucho, en otros casos no. En general no los encuentro desarmados a los niños, me parece que esa nota de página 12 era poco afortunada, honestamente, lo digo, porque me parece que generaba un clima de alarma. Sí, es cierto que tenemos que ver la forma de que los niños puedan habitar mínimamente el espacio exterior. No se ven chicos en la calle, vos salís, ves, no ves ancianos, o ves muy pocos, porque los ancianos si viven solos tienen que salir a comprar, ¿sí? Pero no ves niños, nunca ves niños. Digo, esto no es una cuestión estética de que me gusta ver niños en la calle, digo, que hay cierta circulación por el espacio público que, bueno, me parece que es algo a tener en cuenta desde el punto de vista del gobierno, ¿sí? Eh, pero no, yo no absolutizaría esto, ¿sí? Los niños están muy mal porque están encerrados y están empezando a tener fenómenos regresivos y entonces tienen que salir porque tienen que salir, porque extrañan mucho a sus amigos, porque el amigo tiene una función estructurante para el psiquismo de niño, sobre todo en niños pequeños, porque lo familiar puede ser asfixiante, ¿sí?
pero de ahí a que los niños estén pasándolo horriblemente mal, me parece que es una generalización muy abusiva, un poco feliz, que genera un clima de mucha angustia a veces en los padres, y se termina en una casa de brujas donde los padres terminan viendo lo que no existe. Pero si mi hijo no estará, y se pasó 2 veces seguida a la cama, para mí está súper agresivo, no está pasando mal, seguro que tiene pesadilla. No. Digo, a mí me parece que lo primordial, al momento de pensar cómo esto influye, es ser muy cautos y ser muy modestos, ¿sí? Y entender que yo puedo estar viendo, la mayoría de mis pacientes en realidad no están teniendo dificultades importantes por el aislamiento. Pero bueno, superviso casos que sí. Entonces digo, hay que ser un poquito más modestos, escuchar lo que está pensando el otro, entender que no es lo mismo la condición de aislamiento en lugares urbanos que en lugares, en poblaciones más pequeñas, donde, bueno, los espacios son mayores. Ni hablar de esto que estoy dejando afuera, porque, bueno, lo que son condiciones de aislamiento en sectores populares, digamos, ¿no? Que son otra cosa, digamos. Entonces me parece que empezar a generalizar es un problema, y es un vicio que los analistas tenemos mucho. Yo no entiendo por qué. ¿Sí? Cuando en realidad la clínica nos invita a ser mucho más cautos. Con lo cual, digamos, me parece que yo voy a desconfiar en general de alguien que me venga a decir cómo están los chicos hoy. Porque el concepto de los chicos es abusivo. Están de distintas maneras. Leamos, ¿sí? Leamos. En ciertos casos produce esto, en otros casos está produciendo esto, ¿sí? Me parece que hay que haber que ser más cautos. Me parece importante decir esto porque, bueno, nada, circula mucho todo esto en los medios, los niños siempre son después del siglo del niño, los niños son, eh, tienen una presencia muy grande en los medios masivos, en los medios no tan masivos, etcétera, se habla del niño por todos lados. Me parece importante decir esto que estoy diciendo para quien lo pueda escuchar, que cada caso es diferente, que hay niños que la están pasando relativamente bien, extrañando mucho a sus amigos, necesitando mucho a sus amigos, necesitando mucho la circulación por el espacio público, necesitando mucho estar en lugares donde la mirada de los padres no llegue, ¿sí? Es fundamental. Pero al mismo tiempo tampoco es que la están pasando algunos horriblemente mal. Hay otros que sí tienen ciertos fenómenos regresivos, es cierto que cuando hay mucha tensión, por ejemplo, entre una madre y un niño, esto se exacerba y se complica. No, a no generalizar, Pablo, me parece que ahí está la cuestión, digamos, ¿sí? Bueno, buenísimo, buenísimo. Creo que sí, que tal cual, coincido plenamente en ese sentido. Tengo una pregunta más como para poder cerrar una entrevista que hemos pasado por varios lugares, pero en realidad es como comentario y pregunta. Cuando estuve en la presentación de tu primer libro, que largaste el bebé, digamos, que en el prólogo, la persona que hace el prólogo, que es Pablo Peuner, dice, al fin Jaime, ¿no? Esto como decir, vale. Y vos cuando empezaste a hablar dijiste, bueno, seguramente que ahora van a salir varias cosas que están dando vuelta y las voy a empezar a producir, a escribir. Sé que en conjunto con Pablo, de una experiencia que tuvieron en Neuquén, entendido que fue muy buena, están por largar un libro, que bueno, por razones actuales y demás, lo postergaron, pero ya está bastante cocinado. Y te escuchaba con este muchacho que contaste durante gran parte de la entrevista, que también estás pensando otro material. Sí, O sí. sea que aparecieron las letras ahí a organizarse y empieza a El, compilarse el material para poner en relación. el primer libro es súper complicado para alguien tan obsesivo o tan super yoico como yo, ¿sí? Ya está, ya lo publiqué, ahora me liberé, ¿sí? Para mí publicar es cerrar mi relación con ciertos temas, por eso yo no suelo hablar de los textos, viste que no puedo decir, bueno, ¿de qué quería hablar? No sé, de lo que estoy pensando ahora, no sé si me interesa hablar de alguno de los ensayos del libro. Son temas que después en algún momento le puedo pegar una vuelta más, y en todo caso, pero será sobre esa vuelta que me interesa pensar. Para mí es también cerrar la relación. Entonces, nada, para mí fue, sí, me costó mucho, y aparte a mí me encanta escribir, digamos, sí, me llevó mucho tiempo, pero bueno, porque soy muy super yoico, soy muy cuidadoso con lo que escribo, con lo que publico, pero una vez que yo terminé de publicar ese libro y publiqué 4 artículos en diferentes revistas, qué sé yo, ya me empecé a- a publicar. No me gusta sobrepublicar, es decir, me gusta hacer madurar las ideas. Esto que estamos por publicar con Pablo, la parte que va bajo la parte que escribí yo, digamos, nada, es algo que vengo trabajando hace un montón, pero bueno, ya tengo menos prurito al momento de trabajar. Te quería decir algo de publicar, y te quería decir algo respecto de este libro con Pablo, que bueno, eh, por supuesto es a veces difícil hablar porque hay cuestiones afectivas. Pablo y yo tenemos una relación de amistad, yo le tengo un gran cariño, y él a mí también, digamos, y tenemos mucha química. Pero a mí me parece muy importante que se publique ese libro por un conjunto de motivos, pero hay un motivo político institucional.
Digo, me parece que cuando un autor lacaniano como Pablo se dedica a armar una actividad o varias actividades, a disfrutar del intercambio con un autor que no es lacaniano, ¿sí? A poder encontrar que tenemos respuestas diferentes, pero que nos hacemos en general las mismas preguntas, que hay una centralidad de la práctica que está decompletando las teorías, ¿sí? Más allá de que alguien se abrace a tal autor y otro se abrace a tal otro, o a ninguno, me parece que hay algo ahí de poder plantar una posición epistemológica y ético-política que permita salir al psicoanálisis de cierta encerrona en la que el dogmatismo lo mete. El psicoanálisis atrinchera capillas, siempre. Y las capillas, si quiero o no, en general definen el borde del psicoanálisis. Quiero decir, para muchísimos lacanianos, por ejemplo, decir soy lacaniano es lo mismo que decir todo lo que no es lacaniano no es psicoanálisis. Leía en una institución que se fundó hace poco, no sé si existe, ¿no? En su acta de presentación, la frase textual me la memoricé porque me pareció un horror, decía, aún hoy dice el psicoanálisis es lacaniano o no es psicoanálisis, es otra cosa, literal. Digo, qué potente, ¿no? Qué potente. Qué potente construir, hay una lógica muy de la identidad que repudia todo lo que no es idéntico, ¿no? Por eso a mí me encanta, más allá de que yo lo quiero mucho y que tenemos mucha química, tenemos mucho en común, con Pablo me gusta hacer actividades con él, porque Pablo es fuertemente lacaniano, pero es alguien que me parece que comprende que no se puede agotar, que ningún autor es capaz de agotar las lecturas de la clínica, y que es importante dialogar con otros. Y en ese diálogo, lo que se viene a romper es una política institucional del psicoanálisis que tiene muchos años, ¿sí? Tiene tantos años casi como la IPA, este, donde siempre están los analistas agrupados en torno a un maestro que queda en el lugar de la excepción, que queda por fuera, ¿sí? Y que define los límites de lo que es psicoanálisis. Todos sabemos lo que renegó Winnicott dentro del cleinismo, dentro de la sociedad británica, porque el cleinismo era psicoanálisis y Winnicott era, había grandes intelectuales, grandes analistas en la británica, pero Winnicott no era kleiniano, él no era, claramente no era kleiniano. Y era un tipo de los más inteligentes que tuvo el psicoanálisis y se renegó un montón por esta lógica que yo llamo escuelista. ¿Sí? Y me parece que lo que estamos haciendo con Pablo es bastante posiculista, ¿sí? Porque estamos pensando un problema común, construyendo preguntas comunes y después articulando cada uno la respuesta. Una chica que se me acercó a hablar después de la actividad de Neuquén me dijo me dijo algo muy agudo, muy inteligente. Me dijo, ustedes plantean las cosas no para que uno tenga que elegir entre uno y otro, sino para que uno pueda pensar. ¿Sí? Pueda pensar que ninguna de las dos respuestas va, que uno tiene que construir la propia. A mí me parece fascinante. Por eso vamos a sacar un libro, va a estar bueno. El libro sobre autismo, aparte es un tema bastante, no me voy a poner a hablar ahora porque tengo 2 horas más para hablar y el tiempo es corto, pero no sé, es un tema clave en este momento, hay mucho interés político dando vueltas, hay mucho comercio dando vueltas, pero a la vez hay muchos niños que le están pasando mal, dando vueltas, ¿sí? Que requieren una intervención clínica. Por ende, me parece es un tema fundamental. Pero aparte de eso, poder escribir un libro con un amigo, por supuesto, pero aparte con alguien que piensa en el fondo de algún modo tan diferente a mí, pero que tenemos las mismas preguntas, las mismas inquietudes, me parece que es, como intervención política hacia el psicoanálisis va a ser importante. Así Bueno, que nada, estoy muy, muy contento con eso, va a quedar para el año que viene, porque ahora qué sé yo, no, este año no es para publicar nada, es para quedarse en el molde y esperar que se termine todo esto. bueno, buenísimo, vamos a quedar expectantes a eso. La otra vez cuando le hice la nota a él, habíamos estado charlando de esto, le decía lo mismo que te voy a decir a vos, que es que cuando logren parir ese libro en la calle, vamos a hacer entonces esta comunicación de A3 para tener el gusto de atender con ustedes y que podamos hablar. Sí, con gustísimo los tres. Aparte, realmente yo me divierto mucho con Pablo, así que va a ser divertido. Aparte de poder a lo mejor decir algo interesante, va a ser divertido. Bueno, Jaime, te agradezco tu tiempo. No, Sobre todo voy a decir algo, porque la gente sabe que yo hacemos los programas grabados, pero lo estamos haciendo hoy, 1 de mayo. Así que sí, acá mi niña abrió la puerta y creo que es la señal de que tenemos que cortar la entrevista. sí, a mí me vienen apretando hace rato, me vengo haciendo el kit, pero mis niños me vienen apretando hace rato. Pablo, un gusto para mí estar acá, la verdad que es un placer, la pasé muy bien, me gustó mucho el intercambio y bueno, espero que a los que escuchan, a los oyentes les interese lo que estuvimos pensando acá juntos. Así que te mando un gran abrazo y gracias por la invitación. Otro para vos y bueno, gracias por todo.